En esta píldora hablaremos sobre la cata de whisky, cómo se hace una cata profesional, o entre amigos, o incluso en solitario, la mejor manera de prepararla y, sobre todo, la mejor manera de disfrutarla. Os daremos las mejores recomendaciones y consejos para que aprendáis a hacer una cata de whisky perfecta y le saquéis el máximo partido a esta divertida experiencia. Una de las cosas que más nos gusta a los amantes del whisky es probar y conocer whiskies nuevos. Así que por eso, vamos a diseccionar paso a paso el proceso de cata para que podamos realizarlo perfectamente y de una manera más profesional. Es un tema interesantísimo, así que yo te lo cuento y aprendemos juntos. El concepto más importante que hay que tener claro a la hora de realizar una cata es el de que hacemos las catas sobre todo para disfrutar. Es un placer para nuestros sentidos el conocer nuevos productos, reconocer aromas y sabores, valorar los whiskies y ampliar nuestro archivo sensorial. Por eso hay que disfrutar de la experiencia y todo será mucho más grato. Normalmente, aparte de las catas técnicas profesionales, las catas se suelen hacer entre amigos, por lo que eso es otro motivo para generar buenos momentos, compartiendo conocimientos y sensaciones. Es común que la gente menos experimentada se sienta algo cohibida a la hora de expresar sus percepciones u opiniones. Creen que no saben lo suficiente como para dar su opinión y temen decir algo que no tenga mucho sentido. Por favor, desterrad ese pensamiento desde ya. Se suele decir que los que tienen que saber de whisky son los que los elaboran. Nosotros no estamos obligados a saber de whisky, pero somos expertos en nuestro paladar y sabemos perfectamente si algo nos gusta o no, en cuanto lo probamos. Todo conocimiento compartido enriquece la cata. Así pues, sed participativos y no temáis opinar o expresar lo que los whiskies os hacen experimentar. Es una afición muy gratificante el probar las distintas añadas de un mismo whisky con el paso del tiempo, o las distintas expresiones de una destilería. Nos dice mucho acerca del trabajo que hay detrás de cada producto. Las percepciones sensoriales en la cata son muy subjetivas, pero uno de los objetivos de una cata técnica es enumerar ciertas cualidades generales que todo el mundo puede reconocer para describir un whisky. El aspecto visual, el color, la sensación en nariz o nose feel, la sensación en boca o mouth feel, el equilibrio gustativo y la complejidad de un whisky son aspectos que se pueden definir como generalidades estándar. Estas generalidades nos ayudan a clasificar y reconocer los estilos de whiskies. A nivel personal, para catar un whisky necesitamos sensibilidad, curiosidad y memoria sensorial. Las memorias olfativa y gustativa son muy potentes. Algunos aromas te llevan a recuerdos de experiencias personales, incluso de nuestra niñez. A la hora de descubrir un whisky, una de las mejores sensaciones es poder transportarse a la región de la que procede a través de lo que nos cuenta la copa. Esos recuerdos sensoriales nos hacen viajar imaginariamente, nos hacen visualizar el proceso de elaboración e incluso la localización de la destilería. Vamos a enumerar ahora algunos preparativos recomendables antes de realizar una cata. Lo primero es disponer de un lugar tranquilo, cómodo, libre de ruidos y olores fuertes, a poder ser bien aireado y bien iluminado. Lo segundo es nuestra actitud. Es importante estar relajado, sin prisas ni estrés. Mantener un buen estado de ánimo, alegre y positivo, listos para disfrutar de nuevas experiencias. La bebida es muy sensible a la temperatura. Si el whisky está muy frío, enmascara aromas y sabores. Si está muy caliente, puede pasar que algunos aromas predominen sobre otros y se desvirtúe la cata. Por lo que la botella debe conservarse en un lugar fresco y, a poder ser, alejado de fuentes de luz y calor. No es recomendable usar perfumes ni cepillarse los dientes justo antes de catar. Es aconsejable lavarse las manos con jabón neutro. Es fundamental tener agua potable a nuestra disposición. Por un lado, nos va a valer para refrescarnos cuando nos haga falta. Por otro lado, nos va a servir para limpiar la boca entre una cata y otra, ya que a veces algunas moléculas del whisky se quedan adheridas a nuestro paladar y es necesario limpiarlas antes de probar otro whisky. Por último, vamos a usar el agua para añadírsela al whisky que estemos catando para ver cómo evoluciona. Nuestro pico sensorial es al mediodía antes de comer. El hambre nos agudiza los sentidos, por lo que no se recomienda comer de 60 a 90 minutos antes de la cata. Se pueden comer panecillos tostados o tipo crackers entre whiskies, con la finalidad de limpiar el paladar. La copa más adecuada para catar un whisky es la que tiene forma de tulipa, con un fondo ancho que permite mover el líquido cómodamente, un cuello más estrecho que provoca la concentración de los aromas, y una boca también ancha que permite la captación de los aromas y facilita la acción del trago. Lo más recomendable es que, en una misma cata, se usen el mismo tipo de copas. Las más famosas son el vaso Glencairn,
la Glencairn Copita o las copas de diferentes marcas de cristalería diseñadas para la cata de whisky. Existen copas especiales opacas para las catas a ciegas, en las cuales el color o el aspecto visual no deben influir en la valoración del whisky. La cantidad recomendable de líquido a catar está entre 15 y 25 mililitros. Para ello, se puede utilizar un vaso medidor o jigger. Menos cantidad sería muy escaso para poder percibir plenamente los sabores. Y más, nos haría saturar los sentidos muy rápido en el caso de que tuviéramos que catar más de 1 o 2 whiskies. Es aconsejable tener a mano papel y bolígrafo para tomar las notas oportunas de las sensaciones al momento de percibirlas, así como recordar el whisky en el futuro. Veamos a continuación las fases de la cata. La cata de whisky podemos estructurarla en 3 fases principales: la visual, la olfativa y la gustativa, más una cuarta en la que se comprueba la evolución del whisky al añadirle unas gotas de agua. Se suelen hacer en orden, aunque siempre se pueden intercalar ciertas acciones de diferentes fases. La primera sería la fase visual. Consiste en la observación del whisky. En esta fase nos fijaremos en 4 parámetros básicos: el color, la claridad o turbidez, la densidad y el bidding. Si el color es natural, nos puede dar indicios de los años de añejamiento y el tipo de madera utilizada. Si son barricas nuevas o de primer llenado, si es madera virgen o carbonizada, los reflejos que podamos apreciar en el color del whisky a veces nos dan alguna idea del líquido que ha podido contener la barrica con anterioridad. Estas percepciones no siempre se corresponden directamente, pero es interesante describir el color para tener el registro de estos datos. Si se usa caramelo para homogeneizar el color de los diferentes lotes de producción, la tonalidad del whisky no es descriptiva. La claridad o turbidez. El líquido puede ser brillante, limpio y cristalino, o lechoso, o con cierta neblina, incluso con alguna partícula en suspensión o sedimentos. Esto nos dará pistas de si el whisky ha sido filtrado en frío. Para comprobar la densidad, es necesario remover el whisky en la copa, observando la cantidad de líquido que queda adherido a las paredes de cristal, y ver cómo desciende por ellas. Esto nos permitirá ver la formación de las lágrimas o piernas. Por lo general, a mayor densidad, mayor estructura o cuerpo tiene el whisky. La densidad de la lágrima nos puede dar algún indicio de cómo se ha efectuado el proceso de destilación y de la calidad de la madera en la que se ha madurado el whisky, así como el tiempo que ha permanecido en ella. El bidding se comprueba agitando la botella y viendo si hay formación de una capa de burbujas o espuma. Esto nos sirve para corroborar el grado alcohólico del whisky. Si se forma ese perlado, la graduación será del 50% de volumen alcohólico o superior. La segunda fase de la cata es la fase olfativa o nosing. Nos acercaremos el whisky suavemente a la nariz y oleremos de manera sutil la primera vez. A veces es mejor empezar a hacerlo incluso desde la barbilla, si la intensidad aromática del whisky es muy fuerte. En esta fase, hay 5 parámetros en los que debemos poner especial atención: la sensación en nariz que nos produce oler el whisky, los aromas que sentimos, la intensidad de esos aromas, la complejidad en nariz que percibimos y los aromas que quedan por vía retronasal. Lo primero es describir el efecto físico del whisky en la nariz, el nose feel. Las sensaciones pueden variar desde lo más agradable, frescura, suavidad, floral y perfumado, hasta el picor, el cosquilleo, el calor. Incluso se pueden sentir pinchazos, dolor o anulación del olfato. Hay que oler de manera progresiva, evitando el anestesiamiento olfativo o el desvanecimiento del paladar. En estos casos, se puede recuperar la capacidad olfativa de varias formas. La más sencilla es la de oler el antebrazo propio, buscando lo que se llaman aromas básicos o baseline. Para la captación correcta de aromas, es conveniente acercarse la copa a la nariz, con la boca abierta y moverla de una fosa nasal a otra. Otra técnica que nos puede ayudar es mojarse las palmas o el dorso de la mano con el whisky y olfatearlas. Es importante detectar los primeros aromas descriptores, que suelen ser los aromas primarios y los más volátiles. Se recomienda usar una rueda de aromas para ubicar y clasificar las notas que detectemos en sus grupos o familias correspondientes. Se suelen describir las sensaciones aromáticas con evocaciones a recuerdos del pasado. La intensidad y la variedad de aromas diferentes, la nitidez y la duración de los mismos, y las mezclas entre ellos, es lo que nos dará los datos para valorar la complejidad olfativa del whisky. También tendremos en cuenta la permanencia de los aromas que captemos por vía retronasal. Tras la fase olfativa, pasaremos a la fase gustativa, o tasting. Se recomienda dar un primer sorbo pequeño de adaptación, para acostumbrar la boca a la fuerza del sabor y la potencia de la graduación alcohólica del whisky. Después de esto,
dar otro sorbo un poco más grande y mantener el líquido en la boca, moviéndolo por todas las partes de la lengua y el paladar. En esta fase nos concentraremos en valorar al menos 6 aspectos: la sensación en boca, la amplitud, los sabores, el recorrido de su paso por la boca, la duración del gusto en boca y las sensaciones del retrogusto. Hay que describir la sensación física en boca o mouthfeel, la sequedad, la astringencia, la temperatura, la sedosidad, si es aceitoso o no, si hay picor, cosquilleo, quemazón, cremosidad o viscosidad, si es ligero o si es aguado, o por el contrario es amplio y potente. Y hay que valorar el nivel de intensidad de esas sensaciones de textura en la boca. Otros descriptores comunes en boca son los sabores primarios: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Las tradicionales zonas de la lengua para la detección de estos sabores son muy subjetivas y variables. Para describir el paso por boca, se pueden utilizar términos como ligero, denso, amplio o corto. Se suele aconsejar que el tiempo de permanencia del líquido en la boca debe corresponder a 1 segundo por año de añejamiento que tenga el whisky, aunque personalmente no lo veo necesario. Otros aspectos importantes en esta fase y síntomas de calidad de un whisky son el balance y el equilibrio gustativo en boca, así como la ausencia de aristas de sabores. Las últimas sensaciones que notamos son el finish y el retrogusto. Acabados largos son aquellos en los que el sabor permanece presente en el canal boca-nariz durante varios segundos. Algunos whiskies son tan largos que pueden llegar a permanecer de un día para otro. Tras estas 3 primeras fases, estaremos en disposición de realizar una primera valoración general del whisky, en la que decidiremos si en el cómputo global el whisky nos parece agradable o no. Una vez terminada la fase gustativa, debemos añadir una pequeña cantidad de agua al vaso, dejarla interactuar con el whisky unos segundos y repetir de nuevo las 3 fases de la cata. La manera de adicionar agua debe ser progresiva, 3, 4 o 5 gotas como máximo. Para esto nos ayudaremos de un gotero o pipeta. No echaremos agua de una botella o una jarra directamente porque es muy probable que añadamos de más. Ahoguemos el whisky y arruinemos la última fase de la cata. El agua interacciona con los congéneres del whisky y hace que éste se abra, evolucione y se transforme en algunos sabores y aromas. Algunos se refuerzan y otros se anulan. El agua también puede hacer que aparezcan nuevos, o hacer que alguno de los existentes predomine y se imponga sobre los otros. Una vez finalizada esta fase y analizado el whisky en todos sus aspectos, ya podremos dictar nuestra valoración final sobre el whisky catado. Es importante tener en cuenta que nuestra percepción cambia con el tiempo, por lo que un whisky catado en el pasado nos puede parecer distinto si lo probamos en otro momento. Según algunos especialistas, como Richard Patterson apodado La Nariz, se pueden llegar a distinguir hasta 400 notas de aromas y sabores en un solo vaso de whisky. Para ayudarte en este sentido, aquí te dejo unos ejemplos de guías de colores y aromas que nos facilitarán la tarea a la hora de describir los whiskies que catemos y hacer la cata lo más técnica posible. En este otro ejemplo, vemos una guía de sabores. Las hay mucho más completas, con más familias y más descriptivas. Todas estas recomendaciones son generalidades para una cata técnica, pero se pueden adaptar como cada uno quiera, pudiendo personalizarlas para hacer catas en el salón de tu casa y como a ti más te guste. Las percepciones son muy subjetivas, y aunque hay familias de aromas establecidas, perfectamente se pueden utilizar referencias locales y personales. Por ejemplo, en cada país hay productos autóctonos que pueden ser muy buenos descriptores, pero que en otra región no se conocen. O puedes usar recuerdos sensoriales propios de tu vida cotidiana o tu niñez que difícilmente puedas compartir con otros catadores. En caso de probar varios whiskies en una misma cata, es muy importante establecer un orden correcto que nos ayude a ir progresivamente de menor a mayor intensidad y complejidad. De lo contrario, anularemos la percepción de los sentidos y desvirtuaremos el análisis de ciertos whiskies. Por ejemplo, no debemos empezar por un whisky muy ahumado y después catar uno ligero, sin turba, pues las sensaciones del primero estarán presentes cuando catemos el segundo, y no podremos juzgarlo con total imparcialidad. La cata es algo flexible y personal, y por supuesto se mejora con la experiencia. Lo importante es disfrutarla y anotar las sensaciones para ir formando nuestro archivo de memoria sensorial. Poco a poco, con más experiencia, educaréis vuestras narices y vuestras bocas, perfeccionaréis las clasificaciones de aromas y sabores, ampliaréis vuestro vocabulario descriptivo e incluso vuestro paladar irá evolucionando y tendréis nuevos gustos adquiridos.
En cada una de las fases del proceso de elaboración del whisky, existen múltiples variables que otorgarán matices de aromas y sabores al resultado final. Lo más interesante de la cata es que todos esos componentes que encontramos en la copa nos cuentan algo sobre el proceso de elaboración que ha tenido el whisky, así como de la manera de trabajar de la destilería. Es a partir de este momento cuando entra en juego la curiosidad de cada uno, pudiendo investigar acerca de la destilería y del origen del whisky, y aprender más allá de los sabores y aromas encontrados. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos, que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo, de manera rápida, sencilla y en español.